El teatro no puede existir sin la presencia viva del espectador. Para que el teatro exista, tiene que existir el espectador. Alguien se mueve en escena y alguien lo observa. En ese sentido, podemos decir que el teatro se monta en la percepción del espectador. ¿Qué es la percepción del espectador? Por supuesto, los sentidos, las reacciones inmediatas, los criterios personales, todo un bagaje conceptual que tiene el espectador cuando se enfrenta a lo que está viendo en escena. En este sentido, el espacio es algo muy importante a la hora de enfrentar una puesta en escena. El primer espectáculo que hice profesionalmente como actor se llamó La Cuarta Pared, con el grupo Teatro Obstáculo, dirigido por Víctor Varela. Éramos un grupo no profesional y el espectáculo se hizo en un apartamento aquí en El Vedado. Eran 4 metros cuadrados, 5 actores en escena y solo podían entrar 8 espectadores que miraban por el espacio que dejaba una puerta. Detrás de esta puerta estaban los espectadores y luego la cabina de luces y sonido improvisada por nosotros. El espectáculo era no verbal, entonces eran personajes de rechazo, de un libreto de rechazo, pero algunos querían ir más allá de ese mundo que tenían. Con una pelota rompían la cuarta pared. Al romper la cuarta pared descubrían al espectador. Algunos espectadores entraban a escena invitados por los actores. Al final de la obra, los actores se desnudaban en escena. Sucedía que muchos espectadores se desnudaban o no, pero permanecían en el escenario. De pronto habían 10 personas en el escenario y 3 observaban. Seguía el hecho teatral funcionando. Lo importante aquí con el espacio era que el espacio también era un personaje. Empezaba blanco, impoluto, y se iba deconstruyendo, así como los actores iban despojándose de todo, el espacio se iba despojando de todo, y todos terminaban desnudos en su pequeña isla de soledad. La última de las cuartas paredes posibles era el hombre. Mi primer espectáculo como director fue el track en el 1996. En el track yo traía todo lo que venía conmigo del entrenamiento, tanto psicofísico como vocal de Teatro Obstáculo. Pero la premisa venía de Artaud. Artaud hablaba en sus libros de tratar al espectador como un encantador de serpientes trata a la serpiente. La serpiente no se mueve sino porque las vibraciones de la música le crean un cosquilleo que hace que se levante. Y entonces el flautista le encanta de esa manera. Este espectáculo yo lo monté en Cumanayagua, mi pueblo natal. La montaña me inspiraba mucho. La montaña me daba un aliento tremendo y una calma total. Vicente Revuelta, con el cual ya había tenido encuentros años antes, fue a ver el ensayo general y después en el estreno estuvo. Y Vicente me propuso venir para La Habana de nuevo y hacer el espectáculo en La Habana. Comenzamos paradójicamente a hacer el espectáculo en su apartamento. El espectáculo fue concebido en un principio para hacerlo frontal, a la italiana, con el principio este de Artaud, del encantador de serpientes. Empezamos a hacerlo en el apartamento de Vicente. Lo que sucede es que Vicente empieza a introducir en el espectáculo la aleatoriedad. De pronto Vicente invitaba a personas. La puerta de entrada al apartamento me quedaba detrás del escenario. De pronto alguien tocaba en el medio del espectáculo y yo debía incorporar ese abrir la puerta a la persona que entraba. Ya el sumum de esto fue en un evento en Casa de las Américas, donde nos invitan a hacer el track y decidimos hacerlo en la Galería de Arte. Yo llegué y empecé a hacerlo como estaba acostumbrado a la italiana, de enfrentamiento. El público lo voy a poner aquí, yo hago todo el espectáculo aquí. Y Vicente, como 20 minutos antes de que entrara el público, me dice: Alexis, ¿por qué no mueves al espectador por todos los espacios de la sala? ¿Cómo? ¿Qué hago? Me puse nervioso en el momento. Me dijo: sí, empieza a hacer el espectáculo aquí, cuando entre el público te paras aquí y los vas conduciendo por toda la sala. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. Así, improvisado en el momento. Por supuesto, había una pauta rigurosa, una partitura rigurosa de acciones físicas y vocales que me permitían entonces yo poder desarrollar la cosa de guía, en este caso, de ir guiando a los espectadores por toda una sala de exposiciones y llevarlos a donde yo quería. Ahí se rompió toda la relación con el espectador que yo había planificado en un principio en el montaje del track. Es algo muy importante que aprendí. No lo aprendí como director, lo aprendí como actor. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo La Zapatera Prodigiosa, yo trabajaba con zapatos, una bigornia, una banqueta donde hacía mi trabajo de zapatero, y de pronto llegaba el otro día al ensayo y me decía: hoy vamos a hacer la zapatera aquí en este árbol, en la mata de mango.
Entonces yo tenía que sustituir todas mis acciones físicas para hacerlas en relación a la mata de mango, sin zapatos, sin martillo, sin bigones. Entonces eso me dio un bagaje muy grande como actor, pero yo creo que más importante es como director. Es como adaptarme como director a las circunstancias de los diferentes espacios que van apareciendo en un momento determinado. Después del track, creo que no volví a dirigir en muchos años. Dirigía intermitentemente. Pero me encontré con un chino, con un dramaturgo chino, que se llama Gao Xinjiang. En Gao Xinjiang el espectador entraba al espacio escénico. Cuando subía al escenario no entendía, estaba completamente desconcertado. Y el espectáculo se iba desarrollando entre los espectadores. Empezaban con un juego, entraban en una situación, viajaban abstractamente por esa situación y volvían a la misma cotidianidad de cómo se iban a casa, qué guagua iban a coger, todo. Entonces era un viaje en el cual el espectador no tenía espacio fijo. El espectador se tenía que estar moviendo todo el tiempo dentro del escenario grande donde se hacía la obra. Es muy difícil encontrar un espectador que siga tu estética o tu manera de hacer teatro cuando tú no tienes un espacio fijo para poner tus obras. O sea, uno se pasa 6 meses al año trabajando para hacer un montaje y de pronto tienes 12 funciones, nada más en ese año. Con 12 funciones, ni la obra ha crecido, ni la obra ha madurado. Creo que Meyerhold o alguien de estos decía que para allá, para la función número 38, es que es el verdadero estreno de la obra. Nunca he estrenado una obra de teatro, porque como director nunca he pasado de 14 funciones en el año. Es curioso. Hay una frase famosa de Heráclito que Borges la analizó y requete analizó, que decía, nadie baja 2 veces al mismo río. ¿Por qué nadie baja 2 veces al mismo río? Porque el río no es el mismo. Las partículas cambian constantemente. El río sigue fluyendo. Y ese que bajó al río la segunda vez no es el mismo. Entonces, el espectador que va 2 veces a ver la misma obra no es el mismo. Y la obra no es la misma. Creo que esa es la importancia del hecho teatral. En ese sentido también Brecht fue algo muy interesante, un gran descubrimiento para mí. Con Brecht descubro esta cosa del espacio, de crear grupos, y empiezo a estudiar a Brecht con los alumnos de LISAM en un semestre donde había que hacer teatro universal. Y no fuimos a una obra concreta, sino que cada alumno, cada actor empezó a buscar poemas que latieran en él, que tuvieran una resonancia con ellos, y a partir de ahí creamos una estructura brechtiana, llena de cortes, distanciamientos y con música en vivo, donde la relación con el espectador era más crearle en ciertos momentos una ilusión de veracidad, una ilusión de realidad al espectador, pero que constantemente cuando el espectador estuviera más imbuido en esa relación de realidad, cortársela, decirle, esto es teatro. ¿Qué es la teatralidad en realidad? Cuando tú vienes al teatro, vas a ver a unos actores en escena que están representando algo que supuestamente puede ser parecido a la vida real, en el caso más naturalista. Ya eso es teatral, o sea, nunca es verídico. El lío es cómo tú creas en escena todo un artificio que a los ojos del espectador sea natural, no naturalista. ¿Cómo encontrar una gestualidad cotidiana que sea un medio entre la estilización y el naturalismo? A mí eso es lo que me interesa. Por supuesto, uno tiene que crear espectadores para esto. Esa creación de espectadores consiste en la repetición también, en tú poder poner tus puestas en escena, en tú crear un cierto concepto, en tú crear un discurso. Por eso en estos tiempos de pandemia la gente acude a las redes sociales, el videoteatro, pero siempre el teatro ocurre en alguien que se mueve y uno que lo observa. Esa presencia viva es lo que hace que el teatro exista. Así llegamos a, no sé, insultos al público. Me leí Caspar y me leí insultos al público. Y después pasó un año y retomo insultos al público. Cuando le leo insultos al público a mis actores literalmente pensaron que yo estaba loco. Que cómo íbamos a hacer eso en estos tiempos aquí, que la gente, que el público se iba a volver loco, que no iba a ir, que ellos no querían hacer eso. Me tomó un tiempo convencerlo y explicarle por qué
debíamos hacer esa obra. Si tú tomas cualquier proceso, por pequeño que sea, puede ser una obra de teatro. Además, una clase sobre el teatro, sobre la historia del teatro, pero el hecho en sí no es la obra de teatro, no es lo que van a hacer los actores. El hecho en sí son los espectadores. En la puesta en escena había una cámara, los espectadores estaban proyectados en el telón de fondo. Ellos estaban asistiendo a su misma puesta en escena. De ahí yo creo que es interesante el paso por traslado. Decidimos crear una sala de conferencia a nivel espacial, que el espectador estuviera a los dos lados y el espectáculo sucediera en el medio de ellos. El espectador puede escuchar el texto de un actor mientras ve lo que otro actor está haciendo en acciones, pero a la vez estoy viendo al espectador que está frente de mí, que puede estar bostezando, que puede estar asustado, que puede estar dormido. Y de ahí volvemos a Bertolt Brecht, la excepción y la regla. Esa relación entre un explotado y un explotador, aunque me gusta más, o sea, cuando dices explotado, explotador, empiezas a pensar en lucha de clase, oprimido, opresor en lucha de clase, y no quiero meterme ahí. Creo que puedo ver más la realidad en sentido de víctima y victimario. Y al final, yo queriendo alejarme de todo Brecht, creo que hice una puesta en escena muy, digamos, modélica. Brecht tiene mucho que decir todavía. Creo que debemos visitarlo. Creo en los clásicos. Tenemos que seguir indagando en eso. Tenemos que seguir en vertical, buscando desde atrás. Yo soy una persona pajuata en relación a los medios y en relación al videoteatro. Y me he sentido no frustrado porque he estado trabajando. Siento que el teatro no existe sin el espectador en vivo. No puedo hacer teatro para las redes. Perdón.